Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús nos revela los misterios del reino con parábolas. Homilía para el domingo 16 del tiempo ordinario, que es mañana, siguiendo la lectura de un grupo de parábolas de Jesús en el capítulo 13 de San Mateo, que ya iniciábamos el domingo pasado. Hoy un párrafo largo desde el versículo 24 al 41. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaban: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les explicaba nada, pero para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: hablaré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, y así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hermanos, seguimos con las parábolas de Jesús. Día pasado era la parábola del sembrador y los 4 cuadros distintos en los que caía la semilla. Hoy otras parábolas. La parábola de la cizaña y el trigo, segundas parábolas explicadas por Jesús. Y estas dos otras parábolas, la parábola de la semillita de mostaza y la parábola de la levadura que pone la mujer en la masa y hace fermentar toda la masa. Hablar en parábolas era el estilo de Jesús. En los profetas encontramos algunas parábolas, muy pocas.
Pero dicen los expertos que en la literatura judía, antes de Jesús, no hay parábolas. Los rabinos no hablaban con este invento popular de las parábolas, sino que trataban de explicar la ley que Dios había revelado a Moisés, y por respeto a la ley se tomaba un texto y se lo explicaba y se lo comparaba con otros. Los judíos tienen una porción de reglas que han configurado los maestros para desentrañar la riqueza sin fondo de las palabras de Dios. Repitamos que Jesús no ha inventado parábolas para entretener a la gente, como el buen pedagogo, la buena maestra, que inventa sus cuentecillos o los tiene ya preparados para entretener a los niños, para sacar consecuencias morales, para hacerles ver, por ejemplo, cómo los buenos luchan en la vida y a veces tienen dificultades, pero al final ganan los buenos y pierden los malos. Y de esta manera los niños van entrando en los secretos de la vida. Lo hemos oído de pequeños, Caperucita Azul y el Lobo, y actualmente pues todos estos recursos que nos posibilitan estos medios, los dibujos animados, los cuadernos con dibujos para colorear y otras dinámicas que se inventan los pedagogos de palmas, de canciones, de pequeños bailes, incluso antes de que los niños y las niñas sepan leer y escribir. Jesús, sorprendentemente, entró en el corazón de la gente sencilla a través de parábolas. Ahora bien, las parábolas, repito una vez más, no son cuentecitos, mira qué bonito, no. Es que las parábolas nos traen una revelación que nos dejan absolutamente perplejos y a veces espantados. Imaginamos nosotros a Jesús, que es todo bondad, todo dulzura, todo perdón, y de pronto se pone serio y luego de contar esta parábola dice que Él mismo, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles a que arrojen a los malvados al fuego eterno. ¿Cómo puede hablar Jesús de esta manera? Es mejor dejar estas parábolas a un lado, os parecería, porque no es esa la figura que nosotros tenemos de Jesús, pero eso está escrito en los evangelios. No puede ser que Jesús hable de esta manera. Bueno, pues escuchemos lo que Él dice. Vengamos primero, hermanos, a la parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza, pequeñito, se pierde en las arrugas de la mano. Y entonces Jesús dice, fijaos un granito. ¿Cómo es posible que de este granito salga no una hortaliza, salga tampoco precisamente un árbol, aunque aquí en la parábola como que se exagera, salga un arbusto y puedan venir las aves del cielo a anidarse en ellos? ¿Quién es ese granito de mostaza? Jesús fue un granito de mostaza, si lo comparamos con los grandes personajes de la historia universal. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Pues eso va a ser el reino de Dios, nos dice Jesús. Eso va a ser. Eso se lo cree Jesús y lo predica. Y Él mismo es ese granito de mostaza hecho el árbol de la historia humana, donde todos los habitantes podemos acogernos. Por su extensión, vamos a detenernos porque merece la pena el reflexionar detalladamente sobre ello,
Por su extensión y por la explicación es particularmente importante la parábola de la buena semilla y de la cizaña, que es una parábola dramática y al final escatológica, porque habla de el destino final del ser humano. En la tierra donde vivimos, hermanos, está el bien y está el mal. Y no podemos ser indiferentes ante el bien y ante el mal. El mal existe y negarlo es necedad. Y es nuestro deber luchar contra él y quitarlo, extirparlo. Pero también ocurre que a veces lo identificamos con ojos muy distintos, incluso hasta las autoridades religiosas. Es evidente que hay un gravísimo mal en esta guerra que estamos padeciendo en Europa y que ya son 530 y tantos días que llevamos de guerra. Cuántas destrucciones, cuántas muertes por ambos lados, familias y familias sin hogar, con hambre, niños en el desamparo, emigración forzada, todo esto es mal. Y con todo, la guerra sigue implacable y no sabemos cuándo se va a terminar. Y unos y otros tienen criterios distintos, se juntan en una mesa y la guerra no se acaba. La parábola del trigo y de la cizaña no pretende dar una lección del presente, sino que en directo va enfocada al destino final, del cual solo Dios tiene la última palabra. Es una palabra sorprendente. Jesús no quiere enseñar aquí una filosofía de la tolerancia. Vamos a arrancar la cizaña. No, porque no sabe lo que es cizaña y lo que es trigo. Jesús, a través de este ejemplo, no quiere precisamente darnos una lección de la tolerancia universal, pues todo el mundo sabe lo que hace, hay que respetar a todos, hay que respetar a cada uno. No es ese el sentir humano del pueblo. Hay principios de conducta que hablan de por sí, a los cuales siguen reglas. Por parte de instancias civiles y eclesiásticas, hermanos, estamos asistiendo a estos años a lo que se llama tolerancia cero, para que salga a flote todo el mal que ha habido en esto de los abusos sexuales. Caiga quien caiga, tolerancia cero. La verdad es que algunos dicen, sí, tolerancia cero, pero no solo investigando esta porción. Habría que investigar todo. No nos atrevemos a tanto, porque los abusos han existido en las iglesias y las casas religiosas y colegios, ciertamente, tristemente. Pero los que se han metido dicen, no, en primer lugar de abusos es la familia. Después, lugar de abusos son los centros recreativos, deportivos. Los abusos están extendidísimos. La parte que se ha encontrado de la Iglesia es mínima si fuéramos a la comparación, pero hermanos, no nos podemos detener en esto, ¿no? Jesús no quiere decir tolerancia cero, no. Jesús nos quiere decir, hermanos, la vida es un misterio y al final hay alguien que va a resolver el misterio, que es Dios mismo. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, porque no hay dos dioses diferentes, es un Dios compasivo, lleno de ternura, es Dios de perdón, que ha entregado la muerte a su Hijo para la salvación de todos. Y sin embargo, Jesús habla de un castigo eterno. ¿Qué es esto? ¿Qué pasajes más difíciles? También es cierto que en grandes valores de la vida los humanos
según tradición, según convicciones personales, disentimos y nos enfrentamos unos a otros. No me meto, hermanos, en los asuntos del día, que son las elecciones. Así, por ejemplo, hermanos, el aborto, que gentilmente ha pasado a ser el derecho femenino con el cambio de nombre, interrupción voluntaria del embarazo, para unos, para los que tenemos determinado sentimiento y convicciones, pensamos y decimos con el lenguaje del Concilio Vaticano que esto es un crimen. El Concilio ha dicho, el aborto y el infanticidio son crímenes nefandos, horrorosos. No obstante que haya circunstancias lamentables que fuercen a las personas a hacer lo que nunca habrían pensado ni querido. Hay que considerarlo también esto, pero el aborto es un crimen, no es ningún derecho. Para ser realista, he ido a este aparato, al Internet, a ver cuántos abortos hubo el año pasado, en la estadística que nos dan los organismos civiles. Pues bien, y he encontrado lo mismo que, según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad en España de 2022, se han producido 1.920 abortos más que en el año 2020, por la ley de que una mujer de 16, de 17 años no tiene obligación de presentar el consentimiento de sus padres para poder hacer esto. Se recupera así, lamentablemente, la cifra anterior a la pandemia y al confinamiento, resultando en 90.189 mujeres que han abortado, de las que 312 eran menores de 15 años. En un año 90.000 abortos. En 20 años, 2 millones de abortos. 2 millones de abortos. San Pablo nos ha dicho, vence al mal con el bien. ¿Y qué es el bien? El bien es discurrir, el bien es actuar. Pues bien, aquí tenemos esta parábola. Se había sembrado semilla buena, semilla de trigo, y ha aparecido la cizaña. Todo es igual, hermanos. Es lo mismo el trigo que la cizaña. Y Jesús da un salto al infinito. Da un salto a Dios, a la cosecha final del mundo. Y se atreve a decir estas palabras que nos dejan absolutamente sin saber. Fíjense, lo mismo que se arranca a la cizaña y se le echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre es la expresión que repetidamente ha empleado Jesús para decir yo. Enviaré a los ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y todo lo que obraran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que tenga oídos, que oiga. Hermanos, podemos creer en el infierno, podemos creer que un ser limitado, como es el ser humano, tenga un castigo eterno. Se puede creer en esto. En el Evangelio Jesús lo ha predicado. Nos quedamos absolutamente sin palabras.
pero lo ha dicho el Señor. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, humilla la cabeza, cierra los ojos y dice: Dios mío, no entiendo, creo lo que tú has dicho. Y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué palabras nos dice el Señor, Dios mío? Uno quisiera decirle: Señor, me voy a olvidar de esto porque tengo cientos y cientos de palabras tuyas y de los Salmos y del Antiguo Testamento que no me hablan más que de la confianza y de la misericordia de Dios. Es cierto, pero también es cierto esto. Por lo tanto, concluimos nuestra sencilla reflexión, hermanos. Hoy, por circunstancias, no he podido menos de hacerlas. Pidámosle a Jesús, en la hora de la verdad, cuando todo se decida, que sea yo de las buenas semillas para la cosecha eterna. Amén. Jesús, en ti confío. A todos ustedes, hermanos y hermanas, paz y bien en este domingo, pues día del Señor.